Bienvenidos a Metaficciones, donde hablaremos de ficción, especulación y más. Hoy toca hablar de los inicios de la ciencia ficción, un tema muy mainstream actualmente, debido a las películas, series, juegos, y que pocos saben de dónde se originó dicho calificativo. Es muy seguro que en algún momento hayas escuchado algo acerca de lo siguiente: galaxias lejanas, guerras interestelares, dimensiones paralelas, seres de otros mundos, láseres, monstruos, naves, ropa de cuero ajustada, robots exterminadores, implantes cibernéticos, alienígenas xenomorfos, etcétera, etcétera. Y si no lo has hecho, pues seguro has estado viviendo estos últimos años bajo una piedra. En pleno siglo XXI, la ciencia ficción se ha amalgamado también en nuestra sociedad en películas, videojuegos, series, cómics, que con el paso del tiempo se ha comenzado a olvidar el origen de esta, que en gran parte se encuentra en la literatura. Dime, ¿no reconoces a Han Solo, Neo, Spock, Kirk, Darth Vader, Ripley, Lilu, Trinity la Mayor, el Jefe Maestro, el Exterminador, o incluso personajes de cómics? Los Cuatro Fantásticos, Linterna Verde, Hulk, Doctor Manhattan, un etcétera, etcétera, etcétera. Es muy seguro que te suene uno o más de estos nombres, debido a que son personajes arraigados a la cultura popular. Pero, ¿de dónde se inspiraron la mayoría de estas ideas y ficciones? Enseguida hablaremos de eso. Todo el entretenimiento y arte en general tiene sus periodos: la época de oro del cine, la época de oro del rock, la era de plata, bronce de los superhéroes. Nosotros mismos seguramente vivimos o estamos viviendo alguna época a la que le podemos llamar mis años dorados. Bueno, eso último lo olvidamos un poco. Pero a lo que voy es que la literatura de ciencia ficción también existió un periodo así, la edad de oro de la ciencia ficción, comprendida entre finales de los años 30 y mediados casi finales de los años 40. Este dato tomado de una compilación de relatos de Isaac Asimov con el mismo nombre, la era de oro de la ciencia ficción. Durante este tiempo, el género tomó fuerza y dio nacimiento a autores leyenda que actualmente son considerados referentes de muchos creadores en los diversos formatos audiovisuales. Tenemos a varios clásicos, por ejemplo Asimov, Ray Bradbury, Arthur C. Clarke, Heinlein, que deberías de conocerlos por mera cultura general o simplemente porque escuchaste de alguien los mencionó por ahí. Y si no es el caso, pues tal vez te suene Yo Robot, Odisea Espacial 2000, Encuentros cercanos del tercer tipo, Tropas del espacio, El hombre del bicentenario, películas las cuales vienen inspiradas en las obras de estos autores, algunas de culto, otras no tanto, algunas más o menos buenas y otras pues inmunda basura. Muchos de los grandes cineastas tomaron y hasta hoy en día siguen tomando inspiración en estos grandes escritores. Pero, ¿la ciencia ficción ya existía antes de este periodo? La respuesta es obviamente un sí. La ciencia ficción ya existía en la década de los años 20 e incluso antes. El calificativo de ciencia ficción en ese momento no se utilizaba. Lo que abundaba en ese tiempo eran las revistas de la llamada literatura pulp americana, donde se publicaban relatos de ficción de todo tipo de géneros: terror, fantasía, especulación, policíacos, historias redactadas con relativa sencillez y en las cuales se hacía un énfasis en la acción más que en el porqué, y se evitaban exhaustivas explicaciones acerca de algún hecho concreto. O sea, nos contaban historias entretenidas y fáciles de digerir. Este punto era un gran atractivo para los jóvenes de aquella época, y que algunos de ellos, inspirados por estas historias, se convertirían en los referentes de la literatura especulativa. Ahora se preguntarán, ¿qué diantres significa pulp? Pues es más mundano de lo que se imaginan. Para esto citaré al maestro Fernando Savater, que en su artículo Batallas, monstruos y maravillas para el diario El País redacta lo siguiente: el pulp, llamado así porque las revistas populares que publicaban estos relatos se imprimían en papel barato y no porque en ellos salieran muchos pulpos gigantes, como creía yo en mi mocedad. Las revistas pulp en ese periodo estaban hechas con un tipo de papel de muy baja calidad, extraída de un tipo de pulpa en la madera y con un color característico amarillento, usado a principios del siglo XX. Dentro de este género, pulp, llamémoslo así, existían ya relatos de ciencia ficción que en ese momento aún no eran llamados de esa forma, por lo que nosotros los estaremos llamando historias de anticipación. ¿Por qué? Pues debido a que la premisa de las historias utilizaban a la ciencia como base
y nos proponían y siguen proponiendo situaciones hipotéticas donde el humano en la mayoría de los casos anticipa y debe lidiar con las consecuencias de investigar, manipular y crear tecnología. Mundos, robots, clones, inteligencias artificiales y todas las historias locochonas que se pueden imaginar. Otro hecho interesante es que muchos de los avances tecnológicos y científicos se anticiparon en relatos e historias, como el mismísimo Julio Verne lo hizo con el submarino, los viajes en el espacio, la tierra hueca. Caray, eso lo desechamos, olvídenlo. En resumen, las historias de anticipación anticipan. ¿Preguntas? Bueno, prosigamos. No fue hasta 1928 que tomó el nombre de ciencia ficción debido a que estas palabras fueron usadas en la portada de una revista estadounidense, Amazing Stories, por Hugo Hemsbach. Estos nombres difíciles de pronunciar. Sí, el mismo por el cual los premios Hugo tienen ese nombre. Pero por ahora dejaremos eso para otra ocasión y nos centraremos en una época denominada para Isaac Asimov y que al mismo tiempo da nombre a otra de sus recopilaciones de relatos, antes de la Edad de Oro.